Buenos días, jóvenes. La clase de hoy corresponde a lo que son los principios del Le Chatelier, ¿sí? Eh, ¿En qué se basa esto? Bueno, básicamente, ¿no? Es que van a haber tres factores que van a tratar de romper el equilibrio en una ecuación química. Y estos van a ser la presión, la concentración y presión, concentración y la temperatura. Iba a decir calor. La presión, la concentración y la temperatura. ¿Ok? Pero el mecanismo, en este caso, el mecanismo de la reacción que va a hacer, va, puede romper el equilibrio en un cierto instante, pero el mecanismo mismo de la ecuación va a hacer que este equilibrio se restablezca, ¿ok? Y vamos a ver algunos problemitas con respecto a esto. Entonces, lo que decíamos, ¿no? Cuando en un sistema químico, una reacción química, hay un equilibrio, ¿sí? Hay un equilibrio en la reacción química, van a entrar a la concentración, la presión, presión o volumen, ¿ya? La temperatura, van a entrar a querer desestabilizar esta reacción química, este equilibrio. Pero el propio mecanismo, la propia reacción, va a ser eh, rompimiento del equilibrio va a ser solamente transitorio, porque el sistema va a tratar de restablecer ese equilibrio nuevamente. ¿Ok? ¿Cuáles son a ver, el efecto de la concentración, si hay aumento o disminución de la concentración, ¿no? Acá tenemos la sustancia del reactante. Agregamos más concentración, en este caso en los reactantes, y el desplazamiento va a ser a la derecha. Pero si retiramos, va a ser a la izquierda. Igual en el producto, ¿no? Si retiramos, va a ser hacia la izquierda, el desplazamiento. Y si agregamos, hacia la derecha. ¿Ok? Efecto de la presión o volumen. Acordando siempre que la presión con la presión del volumen son inversamente proporcionales. A mayor presión, menor volumen. A menor presión, aumenta el volumen. ¿Ok? Y la presión, acordando siempre que esto se va a dar en gases. Básicamente en gases. A los sólidos, líquidos, no lo vamos a tomar en cuenta. ¿Ok? Entonces, siempre cuando aumenta la presión, el desplazamiento va a ser a donde haya menos cantidad de moles. Y si, y si disminuyera la presión, va a ir a donde hay mayor cantidad de moles. Esto lo vamos a ver un ratito. Recordar una cosa siempre. Si las moles, ok, en este caso las moles sabemos que son los coeficientes estequiométricos, son las moléculas que se forman. Si las moles de los gases son iguales, no se va a alterar el equilibrio. Ok, no hay alteración del equilibrio. El efecto de la temperatura igual, si es exotérmico o es endotérmico. Aumenta la temperatura, el desplazamiento se va a ir a la izquierda. Disminuye la temperatura. Eh, Ahorita voy a explicarte esto con mayor detalle, como que esto de acá no se entiende muy bien en tu libro, ¿sí? Vamos a verlo mejor de forma práctica. ¿Ok? Acordando siempre que el efecto de la temperatura va a ser exotérmico o endotérmico. Exotérmico libera calor, endotérmico, el calor hace que la reacción se dé. El endotérmico, el calor se da ¿dónde? En los reactantes. El exotérmico, el calor se encuentra en los productos. ¿Ok? A ver, tenemos esta ecuación. 2A más B me va a dar 2C, ¿cierto? Más calor. Es una ecuación, es una reacción exotérmica. ¿Ok? ¿Cómo se desplaza el equilibrio si aumentamos la temperatura? Entonces, si yo aumento la temperatura, ¿qué va a hacer el sistema en equilibrio? Va a tratar de restablecer este aumento de temperatura. El mismo sistema que va a hacer, va a querer que la temperatura disminuya. ¿Y cómo se va a llevar eso a cabo? Se va a consumir, se va a gastar ese calor. ¿Ok? Se va a consumir, se va a gastar ese calor. Entonces, el desplazamiento sería hacia lo contrario, ¿no? Si el calor está por acá, va a ser hacia la izquierda. ¿Ok? Espero se entienda esto. A ver, acá tenemos al cloro con hidrógeno, me dio dos moléculas de ácido clorhídrico, ¿cierto? Más calor igual, mira, eh, una reacción exotérmica.
¿Cómo se desplaza el equilibrio si aumentamos la concentración? Vamos a aumentar la concentración del ácido clorhídrico. ¿Ok? Si aumentamos la concentración del ácido clorhídrico, el sistema ¿qué va a hacer? Va a tratar de disminuir esa concentración. Este ácido clorhídrico se va a tratar de consumir, se va a tratar de gastar. ¿Para qué? Para regresar el equilibrio, porque hubo un aumento. Entonces, si yo trato de consumir y gastarme este ácido clorhídrico, ¿hacia dónde va a ir la reacción? Hacia la izquierda, ¿cierto? Hacia la izquierda, porque no voy a producir más de este, tiene que haber una disminución. Entonces se va a ir hacia la izquierda. ¿Sí? A ver, tenemos acá L más calor me da Q, ¿no? ¿Cómo se desplaza el equilibrio si disminuye la temperatura? El mismo razonamiento, ¿ya? Mira. Disminución de temperatura. ¿Qué hace el sistema? Cuando hablo del sistema estoy refiriéndome a la ecuación química. ¿Qué va a hacer? Va a tratar de aumentar la temperatura. Y al tratar de aumentar la temperatura, va a tratar de formar calor. Y si voy a formar calor, ¿hacia dónde voy a ir el desplazamiento? Hacia la izquierda, siempre hacia donde esté el calor. Voy a tratar de formar más calor todavía. ¿Sí? Ok, entonces el desplazamiento va a ser hacia la izquierda. ¿Verdad? Acá tenemos otra ecuación. Combustión completa, ¿cierto? ¿Cómo se desplaza el equilibrio si aumentamos la concentración del metano? Vamos a aumentar la concentración del metano. Hay un aumento en la concentración del metano, ¿sí? Aumento en la concentración. Si hay un aumento en la concentración, ¿qué va a hacer el sistema? Tratar de disminuir esa concentración. Entonces, si hay aumento, voy a tratar de gastar esto, ¿cierto? Y si voy a tratar de gastar esto, voy a tratar de irse hacia se consume, se gasta. Tengo que gastar esto porque ha ido un aumento hacia la derecha. ¿Ok? El razonamiento es tan sencillo, chicos, ¿eh? No está muy complicado, me parece. Tenemos acá el oxígeno, se va a formar el ozono, ¿cierto? ¿Cómo se desplaza el equilibrio si se disminuye la concentración de oxígeno? ¿Cómo se desplaza el equilibrio si se disminuye la concentración de oxígeno? Igual, hay una disminución de la concentración del oxígeno. Y si hay una disminución, me está rompiendo el equilibrio, esta disminución. ¿Qué va a hacer el sistema? Va a tratar de producir, de formar más oxígeno. Entonces, si voy a formar más oxígeno, va a ir hacia la izquierda. ¿Ok? Bueno, no puse ahí, acuérdate, la clave es la D. Tenemos este compuesto. ¿Ok? Nitrógeno, oxígeno me da óxido de nitrógeno, ¿cierto? ¿Cómo se desplaza el equilibrio si aumentamos la presión? A ver, en este caso, cuando aumentas la presión, mira, aumentamos la presión. ¿Qué va a hacer el sistema? Lo mismo, va a tratar de disminuir esa presión. ¿Ok? Y cuando haya una disminución de la presión, va a ir hacia dónde? Hacia donde haya menos moles. ¿Dónde hay menos moles? 2 y 3, 5 moléculas, 2 y 3, 5, y acá hay 2. Entonces se va a tratar de ir a donde haya solamente 2, hacia la derecha. Esto lo tengo que tener claro. Y si fuera lo contrario, ¿cierto? Si la presión disminuye, el sistema va a hacer que la presión aumente, entonces va a irse al lado donde haya mayor cantidad de moles. ¿Ok? Entonces la clave sería la B. Tengo acá esta ecuación. ¿Cómo se desplaza el equilibrio si disminuye la presión? A lo que vimos hace un ratito, ¿no? Mira, disminuye la presión. ¿Qué hace el sistema? Aumenta la presión. Y si va a aumentar la presión, hacia donde haya mayor cantidad de moles. Acá tengo 1 y 2, 3. Acá tengo 4. Entonces voy a ir hacia la derecha. ¿Ok? Hacia la derecha. Asumo que esta era la derecha. ¿Ok? Es hacia la derecha. ¿Sí? A ver acá. Para esta ecuación, es una ecuación exotérmica. Mira, se denomina calor, ¿no? Si es exotérmica, indique que hace variar el equilibrio hacia la derecha.
A ver, uno, disminución de la temperatura. Si disminuye la temperatura, a ver, razonemos, ¿ya? Si disminuye la temperatura, el sistema va a hacer que la temperatura aumente. Y siempre que aumente la temperatura, va a ir a formar calor. Donde está el calor, ahí se va a dirigir el desplazamiento. En este caso, se va a ir hacia la derecha. ¿Ok? Hacia la derecha. Es verdadero. Aumento de la presión y disminución de la presión. Cuando vayamos a ver presiones, chicos, tenemos que fijarnos en nuestros moles. ¿Ok? ¿Cuál es? Porque el aumento o la disminución de la presión va a hacer que el desplazamiento sea hacia la izquierda o a la derecha en consideración de los moles. Evidentemente tiene que haber mayor cantidad en uno y menor en la otra, obviamente, ¿cierto? Pero mira acá, uno y uno, dos, y acá hay dos. Entonces, como te dije hace un rato, no sé si prestaste atención, si las moles de los gases, estos son gases, ¿ya? Si las moles de los gases son iguales, no va a alterar la ecuación. Si los moles son iguales, no se va a alterar la presión, ni cuando aumente, ni cuando disminuye. Por eso es ambos. ¿Ok? Porque no hay igual cantidad de moléculas. ¿Ok? Entonces, la respuesta sería la A. ¿Ok? Muy bien, chicos. Por favor, leamos el libro, ¿ya? Ah, bueno,